Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí les habla Eric Ramos en una nueva entrega de Historia con Eric. En esta ocasión vamos a emprender el regreso a la creación de contenido. No sé si lo digo en el próximo video que se va a subir largo de la biografía de Domingo Belgrano, pero lo digo ahora. Este video será subido el 2 de febrero del 2026 con motivo del aniversario de la fundación, la primera fundación de Buenos Aires. Así que si les gusta el contenido, recuerden dejar su like, comentario y suscripción. En la parte de abajo dejen qué tal les pareció el video y arrancamos nomás. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el Paseo de las Flores. El presente video va a tratar sobre la conquista del Río de la Plata y del Paraguay, y será dividido en tres fases. La fase inicial, que es la que se hacen las primeras incursiones con Solís, con Magallanes, y después el periodo entre 1536 y 1580 entre fundaciones, y después el último, que podemos decir incluso que es entre 1580 y 1597, 1617, pero va a ser más cortito el último porque lo quiero dedicar en un futuro para hablar de Hernán Arias, que es el primer gobernador criollo del Río de la Plata. Así que, hechas estas aclaraciones, ahora sí arrancamos con las fases de la conquista del Río de la Plata. Para empezar esta fase inicial de la conquista del Río de la Plata hay que desmitificar una cuestión. El argentino promedio cree que Juan de Garay fue el que refundó la ciudad de Buenos Aires, que Pedro de Mendoza fue el primero que la descubrió. Muchos ignoran a Solís, pero el verdadero descubridor o lugarteniente o adelantado, como le quieran llamar, que fue quien descubrió por primera vez el pasaje del Río de la Plata, fue Cristóbal de Haro, o como se conocen en los documentos portugueses, Cristóbal do Haro, que fue un mercenario español casualmente que se pasó al bando portugués para comerciar directamente con el comercio transatlántico, sobre todo, que ya hacia 1512 ya estaba descubierto el paso a Calicut por Vasco da Gama en 1498, y no fue el primero ni el último en descubrir esta zona. Después vino en 1516 Juan Díaz de Solís, como respuesta a esta incursión portuguesa, que según se cuenta que Solís fue comido por los charrúas al poco tiempo después de haber desembarcado en las costas del Río de la Plata. Otro que también en su paso, que no sé si inspiró el libro de Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días, pero por ahí lo podemos decir, corríjame en los comentarios si estoy equivocado. Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano fueron los que pasaron lejos, pero pasaron por el Río de la Plata en 1520, camino a la bahía de San Julián, el estrecho de Todos los Santos, que fue descubierto antes de que llegase Valdivia a Chile. Y el primer asentamiento en el territorio actualmente argentino es el de Sebastián Gaboto en 1527, llamado Sancti Spiritu, que estarán más o menos hasta septiembre de 1529 viviendo territorio argentino, hasta que fueron expulsados también por los charrúas, creería yo, por la proximidad geográfica, porque está después. En 1536 Pedro de Mendoza llega a Buenos Aires, previa capitulación en los años anteriores. En 1534, 1535 le pide la comprobación de hidalguía o algo así, del cargo de adelantado, en realidad, más que nada, el cargo de adelantado para incursionar en estos territorios, con la conquista, la colonización y por supuesto la evangelización, que en un capítulo futuro, que será el cierre de esta serie, hablaremos largo y tendido de las prácticas de evangelización que tuvieron a cargo los españoles para con los nativos americanos, sobre todo.
En esta fase 2 hablaremos sobre los alcances de la primera fundación de Buenos Aires y qué sucederá en el periodo entre fundaciones para llegar a alguna conclusión, digamos. En el 2 de febrero de 1536, tal como seguramente estaré mostrando de la visita que anduvimos haciendo con mi compañero Darío Sotelo a Parque Lezama, que está la estatua de Pedro de Mendoza y la placa con los fundadores, que acá a Darío le mando un abrazo muy grande. En esa primera fundación, iniciada el 2 de febrero de 1536, se viene con una hueste conquistadora liderada principalmente por Pedro de Mendoza, su hermano Diego de Mendoza, Pedro de Luján, Juan de Ayolas y Domingo Martínez de Irala. Acuérdense de estos dos nombres porque son quienes los que van a suceder o van a iniciar la línea sucesoria de mandantes españoles en este territorio. En 1537 Pedro de Mendoza vuelve a España porque estaba enfermo de sífilis, tanto que va a terminar muriendo en alta mar, y queda como lugarteniente Juan de Ayolas, que entre 1537 y 1541 será el encargado de gobernar a la hueste conquistadora y además de repeler constantes ataques de los indios querandíes, que eran los nativos de esa zona. No logran llegar a un acuerdo, fue una convivencia traumática, no fue una convivencia ni mucho menos pacífica, que al final en 1541 deciden emprender rumbo hacia el Paraguay para directamente establecerse allí y empezar a delimitar las instituciones coloniales desde el Paraguay. Entre 1536 y 1592 hubo un sistema de gobernanza basado en cargos de adelantados puestos a militares e hidalgos españoles. Fueron 4 a lo largo de este periodo comprendido. Ya en Tucumán hacia 1582 ya había documentos en los cuales existía la figura de Buenos Aires como un gobierno, como una ciudad fundada por los españoles. Esto según lo que dice Zacarías Mutoquías, que entre 1570 y 1580 se va a producir una de las famosas corrientes fundacionales de la Argentina que viene desde el Paraguay. Se funda Santa Fe en 1572, Corrientes en 1588 y por supuesto Buenos Aires el 11 de junio de 1580, que es la refundación de un puerto que según escuché decir a Pacho O'Donnell, que dice que que históricamente Buenos Aires fue un puerto diseñado para el contrabando, y según Mutoquías fue un puerto atlántico que sirvió como una puerta hacia el océano Atlántico, y esa puerta de acceso sería la que llevaría el comercio ultramarino a Europa, principalmente por ese lado, ¿no? Conectado con el punto anterior, debo decirles algo sobre el control social que se vivía en la época de la colonia, sobre todo por el conocido sistema de castas impuesto por los españoles durante la época de la conquista. ¿En qué consistía el sistema de castas? Que un español insular o un español criollo no tenían los mismos derechos y obligaciones que un esclavo, un indígena, un mestizo, o un samo o un mulato, porque esas eran las delimitaciones de la pirámide de castas de la colonia. En esa generación de adelantados lugartenientes, criollos, hispanos, insulares, surgirá la figura de hernandarias, que entre 1592 y 1617 amasará un poder importante dentro del seno de la corona española, que por cierto, yo hace tiempo tengo pensado hacer una biografía de él, así que aguarden, porque todavía no conseguí los materiales, así que los materiales bibliográficos, quiero decir,
Así que en unos meses por ahí estará. Volviendo al tema, las primeras medidas que toma Garay en 1580 es constituir las instituciones españolas, parcelar la ciudad, dividirla entre la nueva hueste conquistadora que quedó rezagada del primer avistamiento de Pedro de Mendoza, y por supuesto el control social impuesto desde las castas que viene del sistema institucional. Ahora bien, ¿cuándo empieza a aparecer en documentos de otros sectores del virreinato del Perú? Porque en ese momento no estaba segmentado como en el próximo video largo que subiré, ya creo que por marzo, hablaré de las reformas borbónicas. La cuestión aquí es que cuando empieza a aparecer en otros documentos del virreinato del Perú, Buenos Aires. Según Mutoquías, en la década de 1570 en Tucumán empieza a hacerse menciones a Buenos Aires, sobre todo por la primera fundación o poblamiento de la ciudad por Pedro Mendoza, y ya se toma en conocimiento que se empezó a partir de 1570 la corriente fundacional del Paraguay. Entre Ríos y la Banda Oriental, lo que se conocerá en la era borbona como la Banda Oriental, no tendrá su colonización definitiva recién hasta 1726, con la colonización de Montevideo por el gobernador y adelantado, no sé si adelantado todavía, llamado Bruno Martínez de Zavala, que fue el que avistó la tierra de Montevideo y fundó ahí la ciudad amurallada. Pero bueno, eso ya es otra historia. En teoría, en 1580 se consolida Buenos Aires como un puerto del contrabando, según dirá Pacho O'Donnell. También Mutoquías dirá que ese puerto de Buenos Aires será una puerta de comercio hacia el Atlántico, porque en esa época se consolidó el comercio monopólico, aunque también existió el contrabando a la par. ¿En qué consistía ese comercio? El puerto del Callao en el Perú recibía todas las mercancías de los sailus del Alto Perú. Los mandaban por el puerto del Callao. Del Callao subían al tapón del Darién, lo cruzaban a pie al otro lado, lo mandaban a Veracruz, y de Veracruz lo mandaban a Sevilla o a Cádiz. Esa era la ruta del oro hasta que se fundó el puerto de Buenos Aires. Esa ruta persistió hasta el siglo XVII, que durante el reinado de Felipe IV en 1631, y se borra esa ruta de comercio intervirreinal, porque en ese momento persistía el comercio entre los virreinatos del Perú y Nueva España, pero supuestamente se tomó esa medida para limitar el plan de acción del contrabando. Que cabe mencionar que el contrabando no fue una práctica legal, puede ser una obviedad, pero es tan ilegal que en los documentos del puerto de Buenos Aires durante el siglo XVII no figuran los navíos de registro, podemos decir, o por ahí es un término un poco tirado de los pelos, pero nunca está de más decirlo, de comercio entre los neerlandeses, los portugueses y los españoles insulares que venían a recolectar recursos explotados camino hacia España. En el siglo XVII será abierto un nuevo frente con los portugueses, que va a ser uno de los ejes que después afrontará la corona borbona, que eso lo vamos a ver mejor en el video de los Borbones. Bueno, gente, espero les haya encantado el video, espero que estén contentos con el regreso, porque yo estuve pasando momentos difíciles. Los que ven mis videos y son cercanos míos lo sabrán, pero más allá de eso estoy muy contento por volver, por empezar a practicar para el final de Historia Americana 2, que lo voy a rendir el 5 de marzo. Los que son compañeros míos, deseenme suerte, y los que son amigos también deseenme suerte. Así que espero les guste el video, les haya gustado el video. Like, comentario y suscripción. Síganme en Instagram, también el Instagram del canal, para
ver los contenidos desde otro lugar. Y sin más que decir, los espero en los próximos videos y contenidos que tengo pensado para ustedes. Chao, chao. Apuremos con gloria morir, apuremos con gloria morir.